Buenos días con todos quienes nos siguen en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Fabiola Rueda, soy especialista de la SUNAFIL y el día de hoy vamos a hablar acerca de la liquidación de beneficios. Para eso les pido que por favor sigan la presentación que voy a compartirles. Bien, ¿qué es la liquidación de beneficios entonces? ¿Cuándo es o en qué momento nos corresponde percibir la liquidación? Bien. En primer lugar, hay que dar un repaso acerca de la base normativa de la que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos el Decreto Supremo 001-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio, CTS. Su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 004-97-TR, la Ley de Gratificaciones, la Ley 27.735, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 005-2002-TR. Asimismo, contamos con el Decreto Legislativo 713, que es la norma que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, así como su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 012-92-TR. Bien. Primero vamos a hablar acerca de unas nociones previas, porque a veces existe mucha confusión respecto de la forma en que termina o finaliza el contrato. Y para ello he traído 4 nociones previas que me parece importantes que ustedes conozcan. La renuncia, el mutuo disenso, el vencimiento de un contrato y el despido. ¿Es acaso que estas situaciones son iguales? En realidad no. ¿Qué entendemos o qué debemos entender por renuncia? La renuncia, la renuncia es la decisión unilateral del trabajador de concluir el vínculo laboral. Es decir, yo trabajador decido dar por finalizado el vínculo laboral. Esta decisión es voluntaria, es decir, mi empleador no me puede obligar o coaccionar a que yo presente mi renuncia, porque debe ser una manifestación voluntaria de mí, ¿no? Como trabajador, de presentar este tipo de situación, de una renuncia. Para ello, debo comunicar esta situación a mi empleador con 30 días de anticipación. Ojo, aquí hay que diferenciar, ¿no? Muchos consultan. ¿El empleador se puede negar a aceptar mi renuncia? Hay que diferenciar 2 panoramas. La renuncia es un acto voluntario y por tanto el empleador no se puede negar a que el trabajador renuncie. No podría negarse, por ejemplo, a recepcionar la carta de renuncia. Pero lo que sí podría establecer o lo que sí podría hacer es no aceptar exonerar al trabajador de este plazo anticipado de 30 días, en cuyo caso pues el trabajador tendrá que continuar laborando. De no hacerlo, ojo, aquí hay que tener en cuenta, si el empleador no ha exonerado a su trabajador de este plazo y el trabajador no asiste a trabajar, entonces podría configurar una falta grave en cuanto a un abandono de trabajo. Por eso es importante hacer esta comunicación previa, o de lo contrario poder llegar a un acuerdo con el empleador a fin de que nos exonere de este plazo de anticipación. Bien, entonces nuestro primer supuesto es una renuncia que nos debe quedar claro es pues una decisión unilateral y voluntaria del trabajador. Luego de ello tenemos el mutuo disenso. En el mutuo disenso, la voluntad de dar por finalizada la relación laboral ya no es solo de una de las partes, como en la renuncia, que era voluntad del trabajador, sino que en el mutuo disenso la voluntad es de ambas partes. Empleador y trabajador acuerdan voluntariamente dar por finalizada la relación laboral. De repente podrán pactar ciertas decisiones, de repente algún beneficio, ¿no? Podría incluirse, dependiendo, ¿no? Cómo es que acuerden el fin de la relación laboral. Aquí también es importante recalcar que, como su nombre lo dice, es un mutuo disenso, es decir, es la voluntad de trabajador y empleador de dar por finalizada la relación laboral,
¿Mi empleador me puede obligar a firmar un mutuo disenso? No, porque si me obliga, entonces ya se entiende que ya no existe la voluntad del trabajador de firmar este documento. Entonces, aquí hay que tenerlo en cuenta. Renuncia y mutuo disenso, hay que siempre recordar la voluntad. En la renuncia es solo la voluntad del trabajador, en el mutuo disenso es la voluntad de ambas partes. Este mutuo disenso o este acuerdo de dar por finalizada la relación laboral debe constar por escrito, es decir, debe existir un documento en donde no señale que se ha acordado, se ha llegado a un mutuo disenso para dar por finalizada la relación laboral, o de lo contrario, constar en la liquidación de beneficios sociales. ¿Bien? Otro de los supuestos importantes es el vencimiento del contrato. ¿El vencimiento del contrato acaso es un despido? No, el vencimiento del contrato, recordemos que existen ciertos tipos de contrato que son sujetos a modalidad, es decir, están sujetos de repente a una condición resolutoria y otros que están sujetos a un plazo en específico. A mí me contratan de repente, me contrataron en julio y decía que mi contrato vencía el 31 de diciembre del 2020. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo del fin de la relación laboral? Que este contrato ha llegado a su fin en la fecha en que constaba en el documento. Entonces, aquí el fin de la relación laboral se da por el vencimiento del contrato. La fecha consta, en todo caso, en el mismo contrato. Y el despido, en este caso, sí es la decisión unilateral del empleador de dar por finalizado el vínculo laboral. ¿Es acaso que el empleador a su solo capricho puede dar por finalizada la relación laboral? No, no hay que entenderlo así. Claro está, el despido es la decisión unilateral del empleador de dar por terminado el vínculo laboral, pero para ello debe existir una causa justa vinculada a la capacidad o a la conducta del trabajador. En el caso de la conducta del trabajador, por ejemplo, que haya cometido una falta grave, que están tipificados en el Decreto Supremo 003-97-TR, que es el TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y además de ello, no basta que exista una causa justa, sino que debe seguir un procedimiento, ¿no? Debe darle el derecho al trabajador de ejercer su derecho a la defensa, comunicarle cuál es la falta grave que se le está imputando, darle 6 días para que él presente sus descargos, para que el trabajador presente los descargos, y posterior a ello, recién en todo caso, podría comunicar el despido. Bien, entonces, ¿por qué es importante conocer estas situaciones? Porque existe de repente mucha confusión. Y también es importante porque hay que entender que independientemente de la causa por la que se dé fin al vínculo laboral, el trabajador tiene derecho a percibir su liquidación de beneficios. Claro está, ya lo vamos a ver en su momento, cumpliendo los requisitos establecidos para cada beneficio. Quiere decir, por ejemplo, existen muchos trabajadores que dicen o piensan, si yo renuncio, ¿voy a perder mi liquidación de beneficios? No. Si firmo un mutuo disenso, ¿voy a perder mi liquidación de beneficios? No. Si me despiden porque cometí una falta grave, ¿voy a perder mi liquidación de beneficios? No. Salvo un caso muy particular en la CTS, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese beneficio, ¿bien? Entonces, ¿qué comprende la liquidación? La liquidación comprende, o podemos, en este caso, después de haber analizado los conceptos que ya mencionamos, al término de la relación laboral, el empleador está obligado a realizar el pago de la liquidación de beneficios. ¿Y qué comprende la liquidación? Comprende todos los beneficios que hayan quedado truncos al momento del cese, así como todo pago pendiente a la fecha de fin de la relación laboral. ¿Y cuáles son esos beneficios? Tenemos la CTS, tenemos las vacaciones, tenemos las gratificaciones. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que mi liquidación va a comprender la CTS trunca que haya quedado al momento del fin de la relación laboral, mis vacaciones truncas y mis gratificaciones truncas. Además, ¿no?, de todo concepto o todo pago pendiente que esté quedando a la fecha de fin de la relación laboral. ¿Este monto va a ser igual para todos los trabajadores? No, el monto no es igual. ¿Por qué? Porque este monto va a variar en función al tiempo de servicios que venga laborando el trabajador, en función, lógicamente, a la remuneración que haya percibido y también en función del régimen laboral. Muchas personas consultan, yo soy un trabajador de microempresa, ¿yo tengo derecho a una liquidación? Entonces aquí podemos hacer un paréntesis y decir, si un trabajador labora en una microempresa debidamente acreditada en el REMIPE, porque recordemos que para gozar de los beneficios laborales como microempresa, se debe haber acreditado en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Entonces, si yo soy un trabajador que esté trabajando en una empresa debidamente acreditada en este registro, ¿yo tendré derecho a liquidación? Aquí hay que analizar este caso. ¿Por qué? Los trabajadores de microempresa
no gozan, o los empleadores de una microempresa, no están obligados a depositar CTS ni están obligados a pagar gratificaciones. Pero sí, los trabajadores tienen derecho a 15 días de vacaciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo termine mi vínculo laboral, si soy un trabajador de microempresa, lógicamente mi liquidación no va a comprender CTS trunca ni gratificaciones trunca porque no las he percibido. Pero puede ser que si corresponde y tengo un periodo pendiente y acumulé mis vacaciones truncas, entonces mi liquidación únicamente en este caso estaría comprendida por el concepto, por el beneficio de vacaciones truncas de corresponder. ¿Bien? Entonces ahora vamos a analizar cada uno de estos tres conceptos. Vamos a empezar con la CTS trunca y para ello vamos a también analizar conceptos generales de cada beneficio para luego poder entender cómo es que se llega al periodo trunco. ¿Qué es la CTS? La CTS, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Diremos, los trabajadores que de repente me están escuchando dicen, yo tengo una CTS, un dinero en el banco, pero ese dinero yo no puedo disponer de ese dinero hasta que cese, ¿no? Es lo que me han dicho, hasta que yo finalice mi relación laboral, recién puedo disponer de mi CTS. Claro está, con las excepciones que se han dado en mérito al estado sanitario, a la emergencia sanitaria y al estado de emergencia nacional que estamos viviendo, en donde el gobierno de repente ha flexibilizado, ¿no? En cierta manera el poder retirar cierto porcentaje de mi CTS. Entonces es una situación excepcional debido pues a la situación que estamos viviendo. Pero en lo general, en una situación normal, ¿no? La CTS solamente se retira cuando yo ceso, ¿no? Salvo el caso de la disponibilidad que tengo del exceso de mis 4 remuneraciones, ¿bien? ¿Y por qué es que esto es así? Porque la CTS está pensada como un beneficio social de previsión de contingencias que originan el cese en el trabajo. Es decir, yo termino un vínculo laboral y hasta que vuelva de repente a colocarme en un nuevo centro de trabajo va a pasar un tiempo, ¿no? En la mayoría de los casos es muy difícil que yo hoy termine una relación laboral y el día de mañana ya esté en un nuevo trabajo. Entonces, en la mayoría de los casos va a haber un periodo en tanto yo consigo una nueva, analizo ofertas y en tanto yo consigo ingresar con un nuevo empleador. Entonces, para eso sirve la CTS. ¿Para qué? Como aquí lo podemos ver, ¿cuál es su propósito? Ser un auxilio económico para el trabajador desempleado que le permita afrontar las consecuencias del desempleo de forma que pueda sobrellevar las necesidades personales y las de sus dependientes económicos, ¿no? La de su familia. Y este se otorga con absoluta prescindencia del motivo del cese. Si yo renuncio, si es un mutuo disenso, ¿no? Si se vence mi contrato, o si me despiden, salvo una particular situación que, como ya le dije, vamos a ver en su momento, el empleador está en la obligación de entregarme mi constancia de cese para que yo pueda realizar el retiro del fondo que tengo en el banco o en la entidad financiera que haya elegido para hacer el retiro de mi compensación por tiempo de servicio. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la CTS trunca? La compensación por tiempo de servicios que se devengue al cese del trabajador por periodo menor a un semestre le será pagada directamente por el empleador dentro de las 48 horas de producido el cese y con efecto cancelatorio. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros tenemos en cuenta que la CTS es un pago semestral, ¿cierto? Nos depositan la CTS en mayo y en noviembre, ¿bien? En noviembre es por el periodo de mayo-octubre, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no, mi depósito debe ser hasta máximo la quincena de noviembre, pero yo solamente trabajé hasta el 30 de octubre? Obviamente ya no voy a alcanzar a que me depositen la CTS en noviembre, porque para esa fecha yo ya no tengo vínculo laboral. Entonces, esto es la CTS trunca, ¿no? Es ese periodo que se devenga. ¿Por qué? Porque yo cesé en un periodo menor al semestre y por tanto no voy a alcanzar el depósito correspondiente. Entonces, si yo no alcanzo al mes en que me deben depositar, ¿voy a perder mi CTS? No, en ese caso ya no te harán el depósito, pero tu empleador deberá entregarte en tu liquidación ese monto con efecto cancelatorio. ¿Cuál es la remuneración computable en este caso? Es la remuneración que el trabajador esté percibiendo a la fecha en que ha cesado. Bien, aquí hay que tener en cuenta 2 puntos. Si a la fecha de cese el trabajador no ha laborado un mes completo, entonces no le corresponderá el pago directo de la CTS,
en tanto no ha cumplido con el periodo computable para dicho beneficio. Quiere decir que para yo tener derecho, por ejemplo, ¿no?, a que se me pague la CTS trunca en una liquidación, debo tener cuando menos un mes de vínculo laboral. Tratándose de contratos sujetos a modalidad, o sea que tienen una fecha de fin, el pago de la CTS será efectuado directamente por el empleador al vencimiento de la vigencia del contrato. Esto, claro está, cuando el contrato vence antes de que se cumpla el semestre, ¿no? Porque si la duración del contrato original, con o sin prórrogas, es mayor a 6 meses, es decir, puedo cumplir el semestre, entonces no se va a proceder al pago directo, sino que se tiene que realizar el depósito correspondiente. Hay que tener en cuenta también que hay ciertos días que se van a considerar como efectivamente laborados, y ellos son los siguientes: las inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, o enfermedades debidamente comprobadas, en todos los casos hasta por 60 días al año, los días de descanso pre y postnatal para las madres trabajadoras, los días de suspensión de la relación laboral con remuneración por el empleador, las licencias con goce de haber, por ejemplo, los días de huelga, siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal, los días que devengan remuneraciones en procedimiento de calificación de despido. ¿Y cuál es la remuneración computable para hacer el cálculo? Tenemos que tener en cuenta que son remuneración computable la remuneración básica, así como todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador, sea en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se le dé. Hay que tener en cuenta que se va a incluir en este concepto el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador. Repito, para el caso de la CTS trunca, la remuneración computable será la vigente a la fecha del cese, ¿bien? Y aquí vamos a ver unos cuantos ejemplos para poder comprender. En cuanto a las remuneraciones regulares, debemos decir que se van a considerar remuneración regular aquellas percibidas por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. En este caso, excepcionalmente, tratándose de remuneraciones complementarias, variables o imprecisas, se va a determinar que se cumple el requisito de regularidad si éstas se han percibido cuando menos 3 meses en cada periodo de 6, es decir, en cada semestre. Un ejemplo de remuneración variable son las horas extras. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un trabajador que percibió horas extras y cesó en el mes de septiembre. Por ejemplo, ¿bien? Él cesó en el mes de septiembre. ¿Cuál era el depósito más próximo que tenía para percibir? El de noviembre, ¿cierto? Si hubiera seguido laborando, él en noviembre hubiera tenido un depósito del periodo mayo-octubre, pero cesó en septiembre. Entonces, vamos a ver. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre ingresarían al cálculo, porque hasta septiembre trabajó. Y en esos meses percibió horas extras en mayo, percibió horas extras en julio y percibió horas extras en septiembre. En este caso, ese valor de las horas extras sí ingresaría al cálculo. ¿Por qué? Porque ha cumplido el requisito, ¿cierto? Las ha percibido cuando menos 3 meses en el periodo que se va a calcular. En este caso, en el siguiente caso, no ingresarían al cálculo, por ejemplo, porque en este caso tenemos que el trabajador solo percibió horas extras en el mes de septiembre. ¿Y cómo ingresan al cálculo? En este caso, sumamos los montos, sumamos las horas extras que percibió en mayo, las horas extras que percibió en julio y las horas extras que percibió en septiembre, y las dividimos entre el periodo a liquidarse. En este caso no será entre 6 porque no ha laborado el semestre completo, ¿cierto? Es un trabajador que del semestre solamente ha laborado, en este caso, en nuestro ejemplo, solamente ha laborado estos meses. Entonces, los vamos a dividir entre el periodo a liquidarse. Las remuneraciones computables. En este caso aquí hay que tener en cuenta que para la CTS hay ciertas condiciones respecto a las remuneraciones periódicas. ¿Y qué son las remuneraciones periódicas? Son aquellos conceptos que se perciben después de determinados lapsos. El periodo temporal es siempre el mismo, lo que da lugar a que se cometan actos regulares. ¿Bien? Las remuneraciones de periodicidad semestral se incorporan en este caso a la remuneración computable a razón de 1/6 de lo percibido en el semestre. En este caso se va a incluir
el concepto de las gratificaciones. Recordemos que semestralmente percibimos también la gratificación. Entonces, para el cálculo de la CTS se incluye un sexto de la gratificación percibida. Dependiendo, ¿no? Un sexto de la gratificación que percibí en julio por fiestas patrias y un sexto de la gratificación que percibí en Navidad, en diciembre. Otro caso de remuneraciones periódicas son las remuneraciones de periodicidad superior a 6 meses. En este caso ya no se van a incorporar a razón de un sexto, sino se van a incorporar a razón de un doceavo. Y en el caso de que existan remuneraciones de periodicidad superior a 12 meses, estas no se van a incluir en la remuneración computable para el cálculo de la CTS. Además, así como existen, y ya analizamos que existen ciertas remuneraciones que aunque de repente no varíen, no existen ciertos requisitos de regularidad para que puedan ingresar al cálculo, existen otros conceptos que no tienen carácter remunerativo. La norma no les ha otorgado ese carácter. ¿Y cuál es la consecuencia de no haberles otorgado ese carácter? Es que no van a ser consideradas o no constituyen remuneración para ningún efecto legal y por tanto no ingresan al cálculo de los beneficios laborales, los beneficios sociales en este caso, no van a ingresar al cálculo de CTS, no van a ingresar al cálculo de vacaciones, no van a ingresar al cálculo de gratificaciones. ¿Cuáles son ellas? Entre ellas tenemos las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente y a título de liberalidad. En este caso, el otorgamiento de este concepto no debe guardar relación con la contraprestación, son pagos eventuales. Otro de ellos es el costo o valor de las condiciones de trabajo. Estas deben ser otorgadas en una cantidad razonable y la principal característica es que son otorgados para el cabal desempeño de la labor de los trabajadores, sin constituir una ventaja patrimonial para ellos. Por ejemplo, la movilidad, los viáticos, los gastos de representación, el vestuario. Por ejemplo, ¿no? Yo soy una ingeniera eléctrica, trabajo para una empresa, pero para yo poder desempeñar cabalmente mis funciones, yo necesito, por ejemplo, que mi empleador me otorgue ropa aislante, guantes aislantes, cascos. Entonces, todo ese vestuario que él me da, bien, es una condición de trabajo. No tiene carácter remunerativo, por ejemplo, ¿por qué? Porque me los está entregando en una cantidad razonable, sí, porque no me está dando 100 guantes aislantes, ¿no? Me está dando conforme de repente se vaya generando el uso, ¿no? Y además son entregados específicamente para que yo pueda desempeñar cabalmente mis funciones, ¿bien? Otro de ellos es el valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo. En todos estos conceptos siempre vamos a ver asociado el término de razonabilidad. Y este no es la excepción. Estos montos que se entregan por el valor de transporte no pueden ser otorgados de forma irrazonable, por ejemplo, de manera que excede el costo de traslado. Y para poder entenderlo de repente mejor con un ejemplo, ¿bien? A mí mi empleador me entrega un monto como valor de transporte. ¿Para qué? Para que yo me movilice de mi casa a mi centro de trabajo. Imaginemos que yo vivo a 2 cuadras del centro de trabajo y mi empleador igual me quiere dar ese concepto, ese valor del transporte, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Evaluar, por ejemplo, cuánto es el costo normal, habitual, ¿bien? Que yo gastaría para trasladarme. ¿Cuál es la distancia? Podríamos decir, por ejemplo, que a mí me entregan 5 soles diarios como valor de transporte, para que yo me movilice de mi casa a mi centro de trabajo. Lo podríamos ver razonable, ¿no? Estoy cerca, ¿no? Y de repente el monto habitual es ese el que yo gastaría. Entonces, existe una justificación razonable para esto. Y lógico, solo me lo entregan cuando yo asisto. Si yo no voy hoy día, ese día no me van a entregar el valor de transporte porque no estoy asistiendo al centro de trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo trabajo a 2 cuadras del centro de trabajo y mi empleador me da 100 soles diarios de valor de transporte? Entonces, podríamos presumir que aquí ya no habría de repente un buen concepto de razonabilidad. Podríamos presumir tal vez que en realidad lo que se busca es encubrir una remuneración bajo este concepto con el solo fin de que no sea considerado en la liquidación de beneficios. Entonces, esta es una situación muy importante que hay que aprender a diferenciar. Otro de ellos es la asignación o bonificación por educación. Por ejemplo, ¿no? También asociada a un concepto razonable. Los empleadores, por ejemplo, a veces extienden ciertos conceptos o asignaciones o bonificaciones a sus trabajadores que tienen hijos estudiando, o inclusive se lo dan a los mismos trabajadores que de repente están cursando un diplomado o algún tipo de maestría, ¿no? Entonces, les dan este tipo de asignaciones, ¿bien?
Otro de ellos es la entrega de bienes de la propia producción de la empresa, siempre también que sean otorgados en cantidad razonable para su consumo directo y el de su familia, ¿bien? Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que se dedica a producir gelatina, ¿bien? Y a mí, mi empleador me entrega, ¿no? Como es un bien de su propia producción, mensualmente me entrega 20 bolsas de gelatina. Yo podría decir, bueno, sí es una cantidad razonable para que consume el trabajador junto con su familia, ¿no? Hasta allí podríamos decir que está bien el concepto. Bien. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, no me da 20, ¿no? Mensualmente a mí me da 300 bolsas de gelatina. Entonces, ya no podríamos decir con tanta facilidad tal vez que es una cantidad razonable, ¿no? Podría ser en realidad una remuneración en especie, ya no un concepto no remunerativo. Entonces, por eso es que siempre hay que asociar estos conceptos con la razonabilidad en su entrega. Bien, otros de ellos son cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa. Ahora que se viene Navidad, muchas empresas, por ejemplo, entregan canastas de Navidad. La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la condición de, la calidad de condición de trabajo y las prestaciones alimentarias de suministro indirecto, por ejemplo, los vales de alimentación. Las asignaciones o bonificaciones que entregan muchos empleadores de repente por cumpleaños, por matrimonio, por nacimiento de hijos, por fallecimiento, entre otros. ¿Y cómo calcularíamos en este caso la CTS trunca? Para eso tenemos un ejemplo. Juan Ramos laboró hasta el 30 de septiembre del 2020 y percibe una remuneración mensual de 1.200, más asignación familiar. Además, percibió horas extras en los meses de mayo, julio y septiembre. Asimismo, percibió gratificación por fiestas patrias. ¿Bien? ¿Cuánto ascenderá su remuneración trunca? Ya nos dijeron que este trabajador cesó en septiembre. ¿Bien? ¿Su remuneración básica va a entrar? Sí, es una remuneración computable. ¿La asignación familiar ingresará? Sí, porque la asignación familiar tiene carácter y naturaleza remunerativa, es decir, va a ingresar para el cálculo de todo beneficio. Como ya lo habíamos dicho, ingresa al cálculo un sexto de la gratificación que yo haya percibido en el semestre correspondiente. Y en este caso sí ingresan las horas extras porque cumple el requisito de regularidad. Hace un total de remuneración computable de 1.535,50. En este caso tenemos que dividir entre 12 y multiplicarlo por el número de meses laborados, que nos da un total de 639,79. En este caso, como vemos, no se va a dividir o no se va a multiplicar por 6, porque este trabajador no ha laborado el semestre completo. ¿Por qué? Porque cesó en septiembre, lo que hizo que solamente tenga 5 meses. Por tanto, se va a multiplicar solo por el número de meses, en este caso a liquidar, que son 5 meses. Respecto, también les hablaba respecto de una situación muy particular con la CTS, y esta es la situación de retención de los fondos por falta grave. ¿Cuándo procede esta retención? Esta retención procede cuando el despido es por la comisión de falta grave, que haya originado perjuicio económico al empleador. Por ejemplo, se le despidió al trabajador porque se le encontró hurtando bienes de la empresa. Bien, pues una falta grave motivó el despido. ¿Me generó un perjuicio económico? Sí, porque de repente llegó a consumar su robo y yo ni siquiera sé dónde están los bienes de mi empresa, los perdí. Entonces me ha generado un perjuicio económico y yo lo he despedido por la comisión de esa falta grave. Entonces aquí, por ejemplo, procede la retención del fondo de la CTS. ¿Es acaso que el banco le va a ir y le va a entregar el dinero al empleador? No, es una retención. ¿Qué quiere decir eso? Para este procedimiento, el empleador debe notificar al depositario, es decir, a la entidad bancaria, financiera que tenga los fondos de la CTS, para que esta CTS y sus intereses quede retenida por el monto que corresponda en custodia del depositario, es decir, no quede en custodia del empleador, quede en custodia misma de la empresa financiera, a resultas del juicio que promueve el empleador, es decir, el empleador debe promover un juicio por esta situación. Como podemos ver aquí, lo que sigue, la acción legal de daños y perjuicios, es decir, el empleador debe iniciar una acción legal de daños y perjuicios y debe interponerla dentro de los 30 días naturales de producido el cese ante el juzgado laboral respectivo, debiendo acreditar el empleador ante el depositario el inicio de la citada acción. Es decir, yo comunico a la entidad financiera que retenga el monto a resultas del juicio que voy a promover. Y yo tengo un plazo de 30 días naturales para iniciar ese proceso. Bien,
y yo tengo que acreditar, comunicar a esta entidad financiera como empleador que he cumplido con iniciar el procedimiento. ¿Por qué? Porque si vence el plazo en mención sin presentar la denuncia, entonces caduca este derecho del empleador y el trabajador tiene el derecho de poder disponer de su compensación por tiempo de servicios más sus intereses. Y además, si el empleador no presenta la demanda dentro del plazo indicado, queda obligado en calidad de indemnización al pago de los días en que el trabajador estuvo impedido de retirar su CTS, porque ya lo dijimos, la situación normal es que yo ceso y en el plazo de 48 horas mi empleador, además de pagarme mi liquidación, tiene que cumplir con extenderme mi constancia de cese para que yo pueda retirar mi CTS. Salvo este caso, entonces para ello debe iniciar, ¿no? Entonces se le da un plazo al empleador. Si no cumplen ese plazo, entonces tú le has generado un perjuicio a tu trabajador porque no pudo retirar su CTS. Entonces, si sucede eso, si tú hiciste que le retengan la CTS y no iniciaste ningún juicio en el plazo que se te señaló, entonces quedan obligados al pago de los días que el trabajador no pudo retirar su CTS, ¿bien? Una situación también importante y que ya he venido mencionando es la constancia de cese. Y de repente muchos dirán, ¿y qué es la constancia de cese? La constancia de cese es un documento por el cual el empleador acredita que ha finalizado la relación laboral y que por tanto este trabajador ya tiene la facultad de disponer de sus fondos de su CTS. Con este documento, el trabajador o ex trabajador ya va a la entidad financiera donde está su fondo y con eso pueden liberar su fondo y retirar el dinero que tenga. ¿Bien? Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, ante la imposibilidad del otorgamiento de la constancia dentro de las 48 horas? Ojo, porque el plazo para entregar esta constancia es 48 horas de producido el cese. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el empleador se niega injustificadamente, no me da ninguna razón, ¿no? Simplemente me dice, no te voy a entregar la constancia. ¿O qué pasa si ya pasaron las 48 horas, ya pasó una semana, un mes, 2 meses y no me entrega la constancia de cese? O de repente hay un abandono de la empresa por sus titulares, o por cualquier otro motivo que no me permita a mí como trabajador que me hayan extendido esta constancia de cese. En este caso, la autoridad inspectiva de trabajo, como la SUNAFIL, puede sustituir al empleador y extenderá la certificación de cese que permitirá a los trabajadores hacer el retiro de su CTS. Es decir, SUNAFIL se coloca en el lugar del empleador y hace lo que el empleador no hizo, entregarle al trabajador su constancia de cese. Para eso se tiene que seguir el siguiente procedimiento. Está a cargo de la autoridad inspectiva de trabajo, en este caso la SUNAFIL, es de evaluación previa sujeto a silencio administrativo positivo. ¿Qué debe hacer el trabajador cesante? Debe presentar la solicitud que contenga como mínimo la información, por ejemplo, respecto al trabajador, al empleador obligado y al banco, la entidad financiera donde se encuentra el fondo. Además, presentar una copia simple del documento que acredite el cese del trabajador y la liquidación de beneficios o el certificado de trabajo, es decir, un documento que pruebe que el vínculo laboral ya concluyó, ¿bien? Y una copia simple de un documento que acredite que el trabajador en efecto o el ex trabajador es el titular de la cuenta bancaria de la CTS, ¿bien? En caso de no cumplir con este requisito, es decir, de no presentar estos documentos, no es que vaya a denegarse su solicitud, no, sino que la autoridad a cargo del procedimiento deberá pues realizar las acciones de verificación a fin de constatar el cese y evaluar si corresponde otorgar la constancia. ¿Quiere decir que si yo no presento esos documentos igual van a atender mi solicitud? Sí, igual van a atender la solicitud, pero se tiene que hacer una verificación. Si tú presentas los documentos, el procedimiento va a ser mucho más rápido, porque ya no se tendría que hacer una verificación tan amplia porque los documentos lo acreditan. La constancia de cese se expide, debe ser expedida en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que se presenta la solicitud. ¿Bien? Y el hecho de que sea un procedimiento sujeto a un silencio administrativo positivo acarrea que en el caso de que no me den respuesta dentro de este plazo de 15 días hábiles, entonces yo puedo presentar ante el banco o la entidad financiera la copia de la solicitud o el formato, la solicitud que yo presenté ante SUNAFIL con el sello de recepción, ¿no? Que conste el día, la hora en que yo lo presenté, sin observaciones, claro está, ¿no? Indicando el número de registro, fecha, hora, firma de agente receptor, como la constancia de cese. ¿Bien? Entonces, eso fue con respecto a la CTS trunca. Ahora vamos con la gratificación trunca. Y para ello igual vamos a primero ver conceptos previos. ¿Bien?
¿Quiénes tienen derecho a percibir gratificación? La gratificación es un derecho que tienen todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, es decir, quienes están regulados por el Decreto Legislativo 728. ¿Bien? Independientemente del tipo de contrato, si yo soy un trabajador a tiempo indeterminado, me corresponde percibir la gratificación. Si yo soy un trabajador a plazo fijo, es decir, un contrato sujeto a modalidad, me corresponde percibir la gratificación. Si yo soy un trabajador a tiempo parcial, muchos dicen de repente, no me corresponde porque yo laboro menos de 4 horas. No, también le corresponde porque la gratificación está supeditada a un número mínimo de horas de trabajo. Entonces, a los trabajadores a tiempo parcial también les va a corresponder percibir su gratificación. ¿A quiénes no les corresponde? No les corresponde a los locadores de servicio. ¿Por qué? Porque los locadores de servicio no son trabajadores. Ellos están regulados por un contrato civil cuyas reglas se basan en el Código Civil. Los jóvenes en formación bajo cualquier modalidad de convenio. ¿Por qué? Porque las personas que realizan modalidades formativas, como los practicantes preprofesionales o profesionales, no son trabajadores, se rigen por su propia ley, por la Ley de Modalidades Formativas Laborales. Y finalmente, los trabajadores de microempresa debidamente acreditados en el REMIPE. Si yo laboro para una empresa que está debidamente acreditada en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, entonces mi empleador no está en la obligación de pagarme la gratificación, en el caso de la microempresa, ¿bien? Si es en el caso de la pequeña empresa, es media remuneración. ¿Cuál es el periodo computable? ¿Cuál es el periodo que se debe tener en cuenta en el caso de la gratificación? La gratificación se entrega 2 veces al año. En julio, con ocasión de las fiestas patrias, y en Navidad, y en diciembre, con ocasión de la Navidad. Entonces, respecto de la gratificación de fiestas patrias, el semestre, que es periodo computable, es el periodo de enero a junio. Mientras que para la gratificación de Navidad, el periodo es el de julio a diciembre. Entonces, corresponderá percibir una gratificación equivalente a una remuneración íntegra si el trabajador ha laborado el semestre completo. Ojo, el semestre completo, y hay que tener en cuenta aquí que el tiempo de servicio se determina por cada mes calendario completo, es decir, yo debí laborar desde el primer día del primer mes hasta el último día del último mes, para que se considere que he laborado el semestre completo, ¿bien? Ahora, en cuanto a la gratificación trunca, este derecho se origina al momento del cese del trabajador siempre que tenga cuando menos un mes íntegro de servicios. Y aquí hay que tener en cuenta lo que había mencionado aquí de que se determina el tiempo de servicios por mes calendario completo. ¿Qué quiere decir eso? Para eso tenemos 2 ejemplos. El primero es una trabajadora que tiene vínculo laboral desde el 1 de enero del 2020 y cesó el 27 de junio del 2020. ¿Cuál será el periodo computable para el pago de la gratificación trunca? Entonces, recordemos, aquí estamos en un ejemplo, de la gratificación de julio por Navidad. ¿Cuál era nuestro periodo? El periodo era enero-junio. Bien, entonces vamos a ver. Ella trabajó desde el 1 de enero, todo febrero, todo marzo, todo abril, todo mayo, pero en junio cesó el 27 de junio, es decir, el mes de junio no lo laboró de manera íntegra. ¿Por qué? Porque no laboró el mes calendario completo. Entonces, a razón de ello, el mes de junio no va a ingresar al cálculo de la gratificación. Y por tanto, en este caso, solamente corresponderá 5/6 de la remuneración computable. Bien, porque es un sexto, bien, el semestre se parte en esa razón de un sexto. Y el otro de los ejemplos es una trabajadora que ingresa a laborar con fecha 17 de octubre y cesa con fecha 27 de noviembre. ¿Tendrá derecho acaso esta trabajadora a la gratificación trunca? Ojo que aquí hay que tener la diferencia clara. En la CTS decíamos que para tener derecho a la CTS trunca basta que yo tenga un mes, cuando menos un mes de vínculo laboral. En este caso, la trabajadora cuando menos tiene un mes de vínculo laboral, sí, le va a corresponder su CTS trunca, lo más probable. Pero en el caso de la gratificación hay que tener en cuenta la particularidad de tener en cuenta si laboró el mes calendario completo. Y en este caso nos vamos a dar cuenta que respecto del mes de octubre no laboró el mes calendario completo porque ella ingresó a laborar el 17 de octubre. Y respecto del mes de noviembre tampoco tiene el mes calendario completo porque ella cesó con fecha 27 de noviembre. En este caso, por ejemplo, no le va a corresponder que le paguen gratificación trunca, puesto que no ha cumplido con el requisito. Al igual que en la CTS, la gratificación trunca se paga conjuntamente, ¿no?, con todos los beneficios sociales dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese. ¿Bien?
Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la trabajadora, ¿no?, de una empresa con remuneración de 930 soles, ¿no?, la remuneración mínima vital, además percibe asignación familiar. Y ha cesado el 3 de diciembre. El 3 de diciembre ya presenta su carta de renuncia. ¿Bien? Entonces ya habíamos dicho, indistintamente de la causa por la que se dé el cese, corresponde el pago de la liquidación. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta, ella cesó el 3 de diciembre. Según lo que hemos conversado aquí, entonces, el mes de diciembre no le va a corresponder por ese mes percibir gratificación. ¿Por qué? Porque no ha laborado el mes de diciembre completo. Entonces solamente le corresponderá a razón de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que son 5 meses. En este caso, la remuneración computable será su remuneración básica, que nos dice que es 930, más su asignación familiar, que como ya dijimos, tiene carácter y naturaleza remunerativa, lo que hace una remuneración computable de 1.023 soles. Eso lo vamos a dividir entre 6 y lo vamos a multiplicar por 5, que son los meses que van a ingresar al cálculo en este caso, porque como repito, diciembre no ingresará a este cálculo, lo que hará un total de 852.50. ¿Bien? Y finalmente, el último de los conceptos son las vacaciones truncas. ¿Bien? Todo trabajador que tenga una jornada igual o mayor a 4 horas diarias y que haya cumplido un año de servicios para un mismo empleador, tiene derecho a 30 días de vacaciones remuneradas. Bien, eso creo que la mayoría lo conocemos. Además de ello, debemos tener en cuenta que este derecho está condicionado además al cumplimiento de un récord vacacional, es decir, no basta que yo cumpla un año de servicio, sino que además debo haber cumplido el récord para poder tener derecho a gozar de vacaciones. ¿Y cuál es este récord? ¿No? Haber laborado 260 días por año en el caso de trabajadores cuya jornada sea de 6 días a la semana, o haber laborado 210 días por año en el caso de los trabajadores que tengan 5 días a la semana, sea su jornada de trabajo. Para efectos del récord vacacional, vamos a considerar como días efectivamente laborados, por ejemplo, la jornada ordinaria mínima de 4 horas, la jornada cumplida en día de descanso, cualquiera sea el número de horas laboradas, es decir, si mi día de descanso es un domingo y yo laboré 4 horas, a pesar de ello se me va a considerar como ese día completo para el efectos del récord vacacional. Las horas extras a partir de 4 horas a más, las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional en todos los casos, siempre que no supere 60 días al año, los descansos previo y posterior al parto en el caso de las madres trabajadoras, el permiso sindical, las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual, colectivo, decisión del empleador, el periodo vacacional correspondiente al día anterior y los días de huelga, salvo que hayan sido declaradas improcedentes o ilegales. Entonces, aquí en las nociones generales vamos a podernos dar cuenta qué situaciones o en qué casos va a ingresar vacaciones, concepto de vacaciones en la liquidación. ¿Cuál es la oportunidad de goce de las vacaciones? Para ello es importante primero saber cuál es la oportunidad de goce. El descanso vacacional se disfruta dentro del año siguiente a aquel en que gano mi derecho. Es decir, yo cumplo un año de servicios y no es que inmediatamente al día siguiente mi empleador está en la obligación de darme vacaciones. No, ¿por qué? Porque mi descanso vacacional yo lo puedo disfrutar dentro de todo el año siguiente a aquel en el que gané mi derecho. La oportunidad vacacional, es decir, el momento en que voy a gozar de mis vacaciones, puede ser fijada de común acuerdo entre empleador y trabajador, ¿no? Y teniendo en cuenta, claro, las necesidades, el funcionamiento de la empresa. A falta de acuerdo, es el empleador quien decide el momento en que se gozarán las vacaciones en mérito a su facultad directriz. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden presentar hasta 3 situaciones. Yo cumplí un año de servicios, es decir, gané mi derecho a vacaciones, cumplí mi año y cumplí mi récord, gané mi derecho a vacaciones, ¿bien? Y tenía todo el año siguiente, correcto, según lo que he explicado, para gozar de mis vacaciones. Pero da la casualidad, por ejemplo, que yo tenía programadas mis vacaciones para septiembre, pero en julio, imaginemos, ¿no? Por X razones, yo presento mi renuncia, ¿bien? Entonces, por tal motivo, esas vacaciones que yo gané quedaron pendientes de goce. Y este es el caso, ¿no? Trabajadores que cesan después de cumplido el año de servicios y correspondiente récord sin haber disfrutado del descanso.
En este caso, tendrán derecho al abono íntegro de la remuneración vacacional. Como no gocé mis vacaciones, pero no se había vencido el plazo para otorgármelas y cesé, entonces en mi liquidación me tendrán que pagar mi remuneración íntegra por esa remuneración, por esas vacaciones ganadas y pendientes de goce. ¿Bien? Las vacaciones truncas es el récord trunco que queda, ¿no? Yo cumplí un año, imaginemos, en este caso yo cumplí un año en enero. Bien, ahí yo gané mi derecho a vacaciones por el año anterior y empecé nuevamente a acumular un nuevo periodo vacacional, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, y en julio yo renuncio. Entonces, yo ya he venido acumulando hasta mi cese ciertos meses. Esas son las vacaciones truncas. Ese récord que no he podido concluir porque, en este caso, por mi renuncia, ¿no? El récord quedó trunco. En este caso, este récord se compensa a razón de tantos dosavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiera laborado respectivamente. Ojo, aquí sí me van a contabilizar los días, no es como en la gratificación. Si yo cesé un 15 de julio, imaginemos mi renuncia fue un 15 de julio, a mí me van a pagar mi gratificación, mis vacaciones truncas, perdón, por tantos meses haya laborado y en este caso por los 15 días de julio que laboré. ¿Bien? Y una situación distinta son las vacaciones no gozadas en el periodo correspondiente. Ya lo dijimos, el descanso vacacional se disfruta dentro del año siguiente. ¿Bien? ¿Qué pasa? Se vence el año y yo no salí de vacaciones. Nunca mi empleador me otorgó las vacaciones, no las gocé. ¿Bien? En estos casos, para estos trabajadores que no disfrutan de su descanso vacacional dentro del año siguiente al que adquirieron su derecho, deberán percibir una remuneración por el trabajo realizado. Esta remuneración, ojo, ya fue pagada en su oportunidad porque el trabajador laboró todos los meses sin descansar. Una remuneración, entonces los pagos adicionales son la remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y la indemnización equivalente a una remuneración por no haber gozado del descanso. ¿Bien? En el caso de las vacaciones no gozadas, por ejemplo, ¿no? En el periodo correspondiente hay que tener en cuenta que el monto de las remuneraciones se encuentra, es en base a la remuneración que el trabajador se encuentre percibiendo en la oportunidad en que se va a efectuar el pago. ¿Bien? No en la remuneración que percibía cuando me correspondió gozarla, sino en la remuneración que yo esté percibiendo en la oportunidad en que me las van a pagar. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos a un trabajador que laboró 4 meses y 22 días con una remuneración de 1.200 soles y que además percibía asignación familiar. ¿A cuánto ascenderá sus vacaciones truncas? En este caso tenemos que su remuneración es 1.200, además percibía asignación familiar, entonces su remuneración computable va a ser igual a 1.293. En este caso, la remuneración computable, que es 1.293, lo vamos a dividir entre 12 y lo vamos a multiplicar por el número de meses laborados, que en este caso es 4, y nos va a dar un total de 431. Además de ello, respecto de los días, vamos a dividir la remuneración computable, los 1.293 entre 12, y entre 30, aquí estamos dándole los dosavos y aquí los treintavos, y lo multiplicamos por el número de días laborados, que en este caso fueron 22, y hace un total de 79 soles, cuyo monto sumamos y quiere decir que por vacaciones truncas percibirá la suma de 510 soles. Aquí hay que tener en cuenta que para que proceda el récord trunco vacacional, el trabajador debe haber por lo menos tener un mes de vínculo laboral. Si cesa antes del primer mes, no corresponderá el pago de vacaciones truncas, porque no ha cumplido cuando menos tener un mes de vínculo laboral. Claro está, esta exigencia solo va a ser aplicable el primer año, ¿no? Porque a partir del segundo año, pues yo ya cumplí el requisito de tener cuando menos un mes de vínculo laboral. Entonces, esto solamente es aplicable al primer año. Y respecto del procedimiento inspectivo, rápidamente, aquí hay que tener en cuenta que el procedimiento inspectivo puede iniciar de muchas formas. Puede iniciar por una solicitud, en la mayoría de los casos ingresa de repente por una denuncia, ¿no? Por ejemplo, a mí no me han pagado mi liquidación, ya pasaron más de 48 horas y no me pagan la liquidación, entonces presento mi denuncia ante SUNAFIL. Bien, esa denuncia ingresa a un proceso de calificación
luego de lo cual se genera una orden de inspección. ¿Qué es la orden de inspección? La orden de inspección es un documento en el que consta información relevante para la investigación. La orden de inspección, por ejemplo, va a tener la designación del inspector que va a tener a cargo la investigación, la identificación del sujeto inspeccionado, ¿no? La identificación del denunciante, la dirección, las materias a inspeccionar, en este caso, por ejemplo, el incumplimiento al pago de la liquidación, y además de ello va a encontrar o va a determinar cuál es el plazo que tiene el inspector para que desarrolle sus actuaciones inspectivas. Bien, una vez que se asigna este inspector y que este inspector ya tiene la orden de inspección, ha sido asignado a su nombre, entonces cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para dar inicio a sus actuaciones inspectivas. Las actuaciones inspectivas las puede desarrollar a través de 4 modalidades que ya vamos a ver, y el plazo que tiene para desarrollar estas actuaciones inspectivas es el plazo que se haya señalado en su orden de inspección, cuyo máximo legalmente ha sido establecido, ¿no?, por 30 días hábiles, ¿no? Quiere decir, la orden de inspección va a indicar el plazo, sí, la orden de inspección indicará el plazo por el que tiene que regirse el inspector, pero ese plazo no puede exceder los 30 días hábiles, salvo casos complejos en donde con fundamento se podría prorrogar por 30 días hábiles más. ¿Bien? Si el inspector, por ejemplo, corrobora que en efecto hay un incumplimiento, entonces puede asignar o puede, perdón, imponer medidas inspectivas para garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Y finalmente, después de ello, ¿no?, finalizará el procedimiento inspectivo, ya sea con un informe de inspección o con un acta de infracción. Si bien es cierto, aquí estamos hablando de una materia de incumplimiento de pago, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el plazo de ampliación, en el caso, por ejemplo, de órdenes en materia de seguridad y salud en el trabajo, sumadas al plazo original, en ningún caso pueden exceder el plazo de 30 días hábiles. Bien. Y que en el caso de accidentes de trabajo seguidos de muerte del trabajador, el plazo máximo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas son 10 días hábiles, prorrogables por única vez por el mismo plazo. Esto pues debido a la materia de la que se trata, no se trata de la vida, la seguridad de los trabajadores. Bien. ¿Cuáles son las modalidades de actuación inspectiva? Son 4 modalidades: la comprobación de datos o antecedentes, que es quizás la que primero se desarrolla, que es comprobar en distintas bases de datos de otras instituciones información relevante, por ejemplo, en el caso de la SUNAT, ver si el sujeto inspeccionado está activo, está habido. El requerimiento de información por medio de sistema electrónico, que lo hacemos a través de la casilla u otros medios informáticos. La visita de inspección a los centros o lugares de trabajo, donde el inspector se constituye al centro de trabajo para poder verificar in situ el incumplimiento o cumplimiento de las obligaciones sociolaborales. Y la comparecencia, en donde ya no es el inspector el que va al centro de trabajo, sino que más bien se le cita a las oficinas de SUNAFIL para que pueda acreditar o brindar mayor información. Bien, en el marco de la emergencia sanitaria nacional se privilegian los sistemas de comunicación electrónica, por cuanto, por ejemplo, un inspector podría requerirles en una visita, ¿no?, que recorran a través de una llamada, por ejemplo, de una videollamada, las instalaciones del centro de trabajo. Y en el caso de la comparecencia, se podría citar una comparecencia a través de un Meet o de un Zoom, dependiendo del medio, de la herramienta tecnológica que les comunique el inspector. En el caso de las medidas inspectivas, como ya lo había señalado, cuando el inspector compruebe en efecto que hay un incumplimiento, que existe una infracción, por ejemplo, denunciamos el incumplimiento al pago de la liquidación, el inspector realizó su comparecencia, realizó su visita y en efecto comprobó que el empleador no ha pagado la liquidación. Entonces le puede requerir. ¿Qué va a hacer, no?, para que en un plazo determinado acredite que ya cumplió con su obligación. Entonces, dependiendo de eso, vamos a poder ver de qué forma concluye el procedimiento inspectivo. Y el procedimiento inspectivo puede concluir de dos formas. Va a concluir con un informe de actuaciones inspectivas cuando no se advierten infracciones o cuando se subsanaron las mismas, ¿no? Yo advertí que el empleador no había cumplido con pagar la liquidación. Extendí un requerimiento para que cumpla y le di un plazo. Y en ese plazo, él me acredita que ya cumplió. Entonces, subsanó su incumplimiento.
Entonces, ante este caso, por ejemplo, se va a finalizar con un informe de actuaciones inspectivas y el caso se va a archivar. Pero, ¿qué pasa si no subsanan las infracciones detectadas pese a que se le dio un plazo, o estas tienen el carácter de insubsanable, como por ejemplo en materia de trabajo forzoso o trabajo infantil? En este caso, se va a extender un acta de infracción, y esta acta de infracción va a dar mérito a que se inicie pues el procedimiento sancionador, en donde finalmente se le podrá imponer la sanción, en este caso una multa al empleador infractor. Respecto de las sanciones, podemos mencionar dos en particular, reguladas con la calificación de graves. Las encontramos en el artículo 24, inciso 24.4 y 24.5, que nos dicen no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, ¿no? Entonces, estamos hablando de cumplimiento del pago de la liquidación. No cumplen, entonces estará cometiendo esta infracción. Y además de ello, ya que hemos hablado de la CTS, también pues es una infracción grave no depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicio. Aquí es importante tener en cuenta un criterio de SUNAFIL en cuanto a la falta de depósito de la CTS. Ya les mencioné que lo regular es que la CTS se deposite en una cuenta bancaria, pero por ejemplo, en el caso de la CTS trunca, no se va a depositar, sino que va a ser un pago directo. Entonces, dependiendo de esto, la calificación cambia. Si la falta de depósito de la CTS, ¿no? La falta de depósito de la CTS, es decir, yo cumplí el semestre y no me depositaron en el banco o en la entidad financiera, entonces esta infracción se tipifica en el numeral 24.5 del artículo 24. Pero si es que yo no pago directamente la CTS, como es el caso de la CTS trunca, entonces será subsumida en el numeral 24.4 del artículo 24. ¿Bien? Finalmente tenemos la escala de multas. Como podemos ver aquí, las multas se establecen de acuerdo a determinados criterios, ¿no? Por el tipo de empresa, si es microempresa, pequeña empresa o no MIPE, por su calificación de leves, graves o muy graves, y dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados. Esa es nuestra tabla expresada en soles. Y bueno, con eso he concluido mi intervención. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Voy a dar pase a las consultas que hayan podido llegar. No sin antes quiero mencionar, por favor, que para cualquier consulta adicional que tengan, contamos con 3 canales de atención de absolución de consultas laborales: la línea gratuita 0800 16 872, la central telefónica 390-2800 opción 1, y nuestro aplicativo virtual SUNAFIL Responde, alojado en nuestra página web. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a pasar a las preguntas. Si abandono mi trabajo y mi empleador me hace llegar una carta de preaviso de despido y después de unos días una carta de despido de trabajo, ¿me corresponde liquidación de beneficios sociales? Sí, porque ya lo hemos mencionado, la liquidación se va a entregar independientemente de la causa del cese. En este caso, la causa es un despido por una falta grave como es el abandono de trabajo, pero igual el empleador, una vez que usted ya está comunicado formalmente el despido, él tiene la obligación dentro de las 48 horas de producido el cese para poder hacer el pago de la liquidación de beneficios. Por cada día que el empleador se demora en pagar, el acumulado debe multiplicarse por el interés laboral de la SBS. En este caso, si la consulta es referida al interés, el interés es el que marque el Banco Central de Reserva. ¿Qué significa el silencio administrativo positivo? El silencio administrativo positivo significa que si el administrado, en este caso, no obtiene una respuesta en el plazo señalado por la norma, debe entender que su solicitud ha sido aprobada. En el caso del que hemos hablado, del procedimiento de emisión de constancia de cese, en este caso es un procedimiento sujeto a silencio administrativo positivo. Por eso es que si ustedes no reciben la respuesta dentro del plazo que se ha estipulado, que son 15 días, entonces van a entender que su solicitud ha sido aprobada. Y por eso es que pueden ir con el formato de recepción a la entidad financiera.
Si un trabajador estuvo 4 meses con licencia con goce y quiere renunciar, ¿le llegarán a descontar de su CTS? En este caso hay que tener en cuenta que la licencia con goce otorgada en el marco de la emergencia sanitaria es una licencia con goce particular. ¿Por qué? Porque es una licencia que responde a un derecho, porque la norma obligó a los empleadores a esa forma de otorgar a sus trabajadores una licencia con goce de haber, pero también era una obligación, un deber. ¿Por qué? Porque el trabajador que se benefició con esa licencia con goce, porque pese a que no prestó servicios, fue remunerado de forma efectiva, tenía el deber de poder compensar esas horas. Si se extingue el vínculo laboral y no se ha podido compensar esas horas, entonces se podría realizar el descuento, no específicamente de la CTS, veámoslo de forma general, el descuento de la liquidación de beneficios. Bien, con eso he concluido. Cualquier consulta adicional que puedan tener pueden hacerla llegar a través de los canales que he mencionado. Muchas gracias por su participación y que pasen unas felices fiestas.